Buenos días, hermanos. ¿Cómo estuvo el día de ayer? ¿Bien? Seguimos bien, ¿no? Después ya el ánimo, bueno, la fuerza, el ánimo sube más bien, pero la fuerza física un poco pareciera que... muy contento de estar aquí, lastimosamente por fuerza mayor. Ayer estuvimos flacos de asistencia, no pudimos asistir todo el tiempo, pero ya estamos de vuelta y Dios mediante ya para quedarnos. Es un gusto, lo hallo un privilegio muy grande poder abrir las Escrituras esta mañana y poder compartir juntos lo que el Señor tiene para nosotros. Primero lo primero. ¿Quién es? Dios. Muy bien. La autoridad es Dios y todo gira alrededor de Dios. Y al abrir las Escrituras, declaramos la autoridad de las Escrituras esta mañana. Y como bien se oró, que no sea palabras humanas, tratando de persuadir palabras sabias humanas, sino el poder del Espíritu Santo que está obrando esta mañana. Muy bien, damos la bienvenida a aquellos que recién están llegando. Bienvenidos todos, los nuevos. Nos alegra su presencia esta mañana. Estamos en la página 28 de nuestros cuadernos. Y para aquellos que tal vez no estaban del todo atentos, estamos estudiando el panorama de la vida de Cristo. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Ok, muy bien. Página 28. Vamos a empezar. Vemos el ministerio de Juan, el bautismo de Jesús y la tentación en el desierto, aunque eso no me va a tocar personalmente a mí. Muy bien. Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista, de Jesús y la tentación de Jesús en el desierto. Vamos a mirar esto en Mateo 3 y capítulo 4 hasta el versículo 11. Y vamos a ver, específicamente vamos a mirar en este pasaje de Lucas, el tiempo histórico, y Lucas nos va a dar, como buen historiador, nos va a dar un trasfondo de los líderes actuales del tiempo, para darnos una mejor idea de cuándo sucedió todo esto, quiénes estaban gobernando en Roma como también en Israel. El sacerdote, el alto sacerdote, quién era, etcétera. Entonces, Lucas 3, 1 y 2, hermano, por favor. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Muy bien. Entonces ahí vemos Lucas dando un detalle de los gobernantes del tiempo. Lucas 3, 1a, Tiberio gobernó el imperio romano del 14 después de Cristo al 37. Es un nuevo César y él va a estar gobernando en el tiempo del ministerio de Jesús. Lucas 3:1, Poncio Pilato era gobernador de Judea del 26 al 36 después de Cristo. Herodes Antipas gobernó Galilea desde el año 4 antes de Cristo a 39 después de Cristo.
¿Es Antipas o Antipas? Antipas, gracias. Pensé que faltó un acento tal vez. Lucas 3:1, Felipe presidió como gobernador de Iturrea y Traconite en el lado este del Jordán, del 4 antes de Cristo al 34 después de Cristo. Tetrarca era un título romano para gobernador. Herodes el Grande había fallecido o había dejado a sus 3 hijos gobernando áreas divididas. Había uno en Judea, uno en Galilea y Iturrea y Traconite. Anás era el sumo sacerdote del 6 después de Cristo al 15 después de Cristo, cuando Roma lo depuso. El yerno de Anás, Caifás, fue el sumo sacerdote antes de él, del 18 después de Cristo al 36. Perdón, después de él, no antes, después. Lucas 3:2, el mensaje profético de Juan el Bautista era de Dios. Esto Lucas nos hace saber. Hermano, ¿podemos leer Marcos 1:1? En el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Muy bien. Entonces, vamos a entrar ahora en el mensaje de Juan el Bautista, relato de su evangelio, ya en el mensaje, en el ministerio de Juan el Bautista, o Juan el identificador, o Juan el bautizador. Tenemos aquí, ¿se acuerdan? Aquí atrás estaba ¿quién? Estaba Abraham, ¿no es verdad? Luego, a este otro lado tenemos ¿a quién? A nosotros, ¿verdad? Mirando ¿qué? El mismo objeto de fe, ¿verdad? Este es nuestro objeto de fe, Dios. Ahora, venimos en tiempo más cercano a lo que hablamos del máximo acontecer, de la máxima demostración de parte de Dios para con el hombre, la venida del Señor Jesucristo, su muerte, su obra, su muerte, su resurrección, todo el centro de la historia, todo se centra en eso si lo miramos en tiempo-espacio, pero el evento, las personas que estaban mirando al acontecer, y ahora vamos a mirar Juan el Bautista, que está introduciendo, o la voz del desierto que está diciendo, he aquí el Cordero de Dios, ya llegó. Entonces su mensaje es para el arrepentimiento. Ahora, debemos tratar de entender aquí qué es lo que Juan estaba diciendo. Y Juan estaba predicando a los judíos y diciendo, judíos, estimados judíos, deben darse cuenta de que está pronto, está cercano, está aquí. Ahora, Juan está tratando de llamarles la atención y decir, miren a esto. No sé a qué estás mirando, y ellos, vamos a mirar, ellos estaban mirando el hecho de que porque eran descendientes de Abraham, estaban creyendo que tenían muñeca, como decimos, para entrar al reino de los cielos. Bien. Entonces Juan está diciéndoles,
cambien de parecer, están equivocados. El hecho de que son hijos descendientes de Abraham no significa que van a tener justicia o que van a estar rectos delante de Dios, que van a entrar en el reino de los cielos, porque son descendientes de Abraham. Entonces vamos a mirar este mensaje de arrepentimiento de parte de Juan. ¿Y qué es lo que está diciendo? Pienso de que muchas veces ponemos el carro antes de los caballos y queremos pedir a las personas, pareciera que Juan está diciendo una cosa, pero en realidad él está diciendo otra. Entonces vamos a tratar de entrar en esto, vamos a pensar acerca de esto. El mensaje de arrepentimiento de Juan. Bien, y esto vamos a leer del pasaje aquí de Mateo, hermano. Mateo 3, 1 al 6, por favor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Muy bien. Mateo 3:1. Debido a que el objetivo principal de Mateo era presentar a Jesús como rey, su datación del ministerio de Juan el Bautista no fue tan preciso como el de Lucas. Y eso es bueno ver y también entender de que por eso tenemos 4 evangelios y cada uno con su diferente manera de verlo, forma de presentar el mismo evangelio a diferentes grupos de personas. Mateo 3:2, Juan funcionó como el heraldo del rey, proclamando la venida del rey Jesucristo. Cada rey tenía, y cuando entraba un rey a un pueblo, él tenía su heraldo, un tipo que iba por delante y decía: hagan paso, abran paso, viene el rey Juan, abran paso. Entonces Juan aquí está funcionando como el heraldo del Señor Jesucristo, del Mesías. 3:2, Juan anunció un evento, la venida del reino, el evento esperado. El reino de los cielos se ha acercado. La palabra griega, metanoeo, indicaba la actitud mental necesitada para preparar el camino para la venida del rey. Y vamos a mirar esto un poco. Meta, que quiere decir cambio, y noeo, que quiere decir mente. Tenemos metamorfosis. Meta, que quiere decir mente, y morfosis, cuerpo. Cambio de cuerpo. Y vamos a pensar de esto acerca de esto un poco. El arrepentimiento implica un cambio de pensamiento. Por lo tanto, Juan llamó al pueblo a un cambio de mentalidad con respecto al reino de los cielos, el cual se había acercado. Estaba ya. El Mesías había llegado. La palabra shuv, volver, fue usada de una manera similar para indicar una nueva orientación en actitud o creencia, o un cambio total de perspectiva. Dice que Noemí shuv, después que su esposo le lleva a Belén. Entonces ahí está un uso de la palabra shuv.
Deuteronomio 28, las maldiciones, es decir, castigos que resultaban de la desobediencia de los hijos de Israel, involucraba la remoción de la tierra. Y vemos casos donde ellos están fuera de su tierra y podemos entender que fue por desobediencia. Así fue profetizado en el tiempo de Moisés. Deuteronomio 31 al 5, hermano, por favor. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ya, hasta ahí nomás. Gracias, hermano. Esto obviamente no había ocurrido todavía. Ni la restauración de la bendición ni el reino podrían venir a Israel hasta que cambiara su mente acerca de muchas cosas indignas y se volviera con fe a Dios, el resultado de arrepentimiento. Ahora, cuando Jerónimo tradujo la Vulgata Latina entre los años 340 al 420, él tradujo la palabra metanoeo como hacer actos de penitencia, que era conveniente para el tiempo en cual se vivía. Entonces, cuando Juan Wycliffe y otros vinieron y tradujeron en sus propios idiomas, usaron esta traducción, en vez de volver a los idiomas originales, se basaron en la Vulgata Latina y continuaron con esta tradición de hacer actos de penitencia. Y si han leído un poco de historia de la iglesia, etcétera, conocen cómo la iglesia ha abusado de esta enseñanza para hacer actos de penitencia. Y muchos hoy en día hacen actos de penitencia, tienen muy buena intención, caminan leguas, de rodillas inclusive, pueden caminar kilómetros. En Santa Cruz, caminan desde Santa Cruz hasta Cotoca, si no me equivoco, cierto tiempo durante el año, ¿no? En Cochabamba también hay una caminata a la Virgen de Urcupiña, en Quillacollo, en La Paz, etcétera, alrededor del mundo, y diferentes formas de hacer actos de penitencia. Y esto es una falta de entendimiento del original del cual se estaba realmente refiriendo a Juan. Y lo que muchas veces como seres humanos queremos ver los frutos del arrepentimiento y sin embargo eso debería ser un resultado del cambio de mente. Un cambio de mente va a traer un cambio de dirección, pero eso es resultado, no requisito, y no debemos poner uno antes del otro. Marcos 1:4, el bautismo de arrepentimiento de Juan era una señal externa de identificación con su mensaje. Mostraba que el bautizado había cambiado su pensamiento acerca del reino.
Una vez más, ellos estaban confiando en el hecho que eran descendientes de Abraham, que Abraham era aquel que había sido encontrado justo delante de Dios. Dios le acreditó justicia por haber creído. Y la promesa de Dios estaba en Abraham, en su semilla, su tierra y la bendición, etc. Y ellos, por ser descendientes de él, pensaban que naturalmente el Mesías vendría, el reino vendría y ellos pues serían automáticamente incluidos en ese reino. Y Juan está diciendo, no es así. Por favor, cambien de mente, cambien de pensar que por el hecho de que son descendientes de Abraham van a entrar en el reino. No es así. Cambien de pensamiento. Vamos a mirar un poco acerca del arrepentimiento. Las palabras en griego, metanoia y metaneo, significan cambio de mente o cambio de parecer. Ahora, si usted va al diccionario el día de hoy, interesantemente encuentra que es sentirse culpa, que es contrición, es actos de penitencia, etc. Interesante, ¿no? Cómo se ha ido llevando. Y es que hay que entender cómo un diccionario hoy define una palabra. Un diccionario agarra la definición de una palabra de acuerdo a su uso cotidiano de hoy. Entonces, debemos entender la palabra de acuerdo al uso bíblico. Y para hacer eso tenemos que regresar al idioma original. No soy muy griego ni hebreo, pero sí entiendo de que hay aquellos que sí lo estudian y vamos a pensar acerca de esto un poco. Hoy, interesantemente fui a Wikipedia esta mañana y busqué arrepentimiento y sabiamente ponen de que hay arriba ponen una notificación, dicen hay diferencias de opinión acerca del significado de la palabra. O sea que hay algo, ¿no? Se están arrepintiendo, hay un cambio de mente acerca de la palabra. Interesante. Antes no se veía nada de esto, sin embargo hay lugares que están empezando. Hace un año yo miré la palabra porque el hermano Brett nos introdujo a esta enseñanza y yo le dije, no, voy a comprobar. Yo voy a comprobar porque no estoy tan seguro, no había escuchado esto antes. Y yo les animo, hermanos, comprueben todo lo que se está enseñando. Vuelvan al origen. La autoridad es la palabra de Dios, no un hombre. Un hombre no sabe todo. Estuve hablando con un señor en el velorio donde estuve. Y él me decía que con seguridad él era salvo. Ah, qué lindo, le dije. ¿Y cómo usted sabe que realmente es salvo? Es que el profeta me dijo cuál es mi don. Entonces yo con certeza sé de que soy salvo. Oh, hermanos, eso no es lo que enseña la palabra. Imagínense, ¿dónde está el objeto de su fe? ¿En lo que Dios hizo, en su obra? No, está puesto en lo que un hombre le dijo. ¿Y qué tal si el hombre cambia de parecer? ¿Se arrepiente? Oh, no estoy tan seguro. Ok, vámonos a la enseñanza. Las palabras en griego, metanoia y metaneo. Vamos a mirar un poco sobre su uso ya en la palabra. Interesantemente, Juan, el mensaje de Juan, está hablando acerca del evangelio, ¿no es verdad? ¿Saben cuántas veces menciona la palabra arrepentimiento? ¿5? ¿10? ¿20? Algo para pensar, ni una vez. Lucas y Hechos. Ahora yo soy ciego a colores, así que estoy fregado. Pero me pueden ayudar aquí. Lucas y Hechos utilizan las palabras. En el Nuevo Testamento se utiliza 22 veces. Y mayormente en Lucas y Hechos, 5 y 6 veces. ¿Ya? Vemos el uso en Mateo, en Marcos, 1 Corintios, 2 Timoteo, Hebreos y 2 Pedro.
La palabra metaneo, eso era la palabra metanoia. La palabra metaneo se utiliza 34 veces. Una vez más, mayormente en los libros de Lucas y Hechos. El mensaje de arrepentimiento de Juan involucraba un cambio de confiar en los méritos propios. ¿Y no es verdad que eso es el mismo mensaje de hoy? Ese es el mismo mensaje que debemos predicar, el arrepentimiento, el cambio de mente. Yo no sé en qué estás pensando, querido incrédulo. Yo no sé en qué estás depositando tu fe, pero tu fe debe estar depositada aquí, en la única obra que te puede redimir, que te puede salvar. La obra del mismo Dios provista por ti. Yo no sé si estás confiando en tus méritos propios como estaban ellos. Yo no sé, pero cualquier cosa que estás confiando que no sea en esto, está equivocado. Debes cambiar de parecer. Pero el problema es que si usamos la palabra arrepentimiento, debemos hacerlo cuidadosamente. ¿Por qué? Porque se están volviendo a la definición del diccionario de uso de hoy. Que debo, Señor, lo siento mucho, Señor. Esto no salva a nadie. Mucha gente está arrepentida por sus pecados y no es salvo. El único que salva es creer en esa obra. Y únicamente. El mensaje de arrepentimiento de Jesús involucraba un cambio de mente, de confiar en la justicia propia a confiar en la salvación provista en la persona de Jesús el Mesías. Hermano, tú puedes confiar en tus propios esfuerzos, puedes confiar en tu propia forma de verlo la cosa. Tú tienes una mejor manera tal vez que Dios. Lo dudo mucho, pero al fin se sabrá. Muy bien, continuemos. Estamos en punto C, versículo 2 de Mateo 3. Los israelitas habían sido instruidos acerca de la venida del Mesías y su reino terrenal. Literal, una vez más, cumplimiento literal. 2 Samuel 7, vamos a leer el pasaje de Miqueas 4, 1 al 3, hermano, por favor. 2 Samuel 7, 11 y 12 de Isaías. He aquí, Dios es mi salvación, dice el 12 de Isaías. Miqueas 4, 1 al 3, hermano, por favor. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto era lo que ellos esperaban, el reino terrenal del Mesías. 2c, cada aspecto de esta escena es judío. Recordemos la audiencia de Mateo. Mateo está hablando a judíos y está hablando acerca del tema del reino. Juan el Bautizador fue precursor judío del Mesías judío, con un mensaje judío acerca del establecimiento del reino judío. Parece que trataba de judíos. El reino era popularmente conocido en Israel como el reino de los cielos. Marcos y Lucas lo llaman un poco diferente por su audiencia. Pero entre el pueblo judío era el reino de los cielos. Jesús, el rey del reino de los cielos, hizo una oferta completa y gratuita de sí mismo a Israel como Mesías. ¿Ok? Había llegado el Mesías. Debían arrepentirse, cambiar de mente acerca de lo que estaban creyendo o pensando. Y sabemos que rechazaron esa oferta. Pero gracias a Dios, por eso entramos nosotros.
La falta de arrepentimiento. La falta de arrepentimiento de la nación de Israel, su cambio de actitud mental frente a su verdadera bancarrota espiritual, su autojustificación, sus actividades religiosas muertas y su necesidad de un Salvador, impidió la llegada del reino de los cielos anunciada por Juan el Bautista. Suena un poco como hoy, ¿no es verdad? Su bancarrota espiritual no son palabras que usamos hoy para describir nuestra situación actual del mundo, su autojustificación, sus actividades religiosas muertas. No se arrepintieron porque confiaban más la estructura que habían establecido de leyes y normas humanos. Habían dejado de apuntar como objeto de su fe en el centro y habían puesto en otra cosa. Y es fácil para el ser humano quitar sus ojos del Creador y ponerlo en la creación, cualquier aspecto de la creación. Todos los 4 escritores de los evangelios relacionaron el ministerio de Juan con Isaías 43. ¿Podemos leer eso, hermano, por favor? Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ellos escogieron no creerle, prefirieron su propia manera. 3:4, la extraña vestimenta de Juan, esto podemos, ya lo leímos, ¿no? 4-6, la extraña vestimenta de Juan el Bautista y la dieta fueron señales visibles de su separación de la falsa religión del judaísmo. Juan desafió a Israel a cambiar su mente de la mera actividad religiosa al Mesías. Siendo del linaje de Aarón, hablamos eso ayer, Juan el Bautista tenía derecho a ser sacerdote y tal vez uno pensaría en nuestra forma de pensar, ¿no será que él podría ser más influyente en el tiempo de él como sacerdote? Pues parece que no, tuvo que tomar otra manera muy diferente de siervo. Muchos en toda la tierra de Israel vinieron a escuchar a Juan el Bautista y se identificaron con su mensaje. Se bautizaron identificándose con este mensaje. Cambiaron de mente y por ende se identificaron en el bautismo. No es que se bautizaron en arrepentimiento. Juan y los líderes religiosos. Vemos eso en Mateo 3, 7 al 12, el cual vamos a leer, Marcos 1, 7 y 8 y Lucas 3, 7 al 18. Hermano, por favor. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bien, gracias. 7. El mensaje de Juan el Bautista atrajo a diferentes personas, incluyendo a 2 líderes religiosos. Obviamente van a querer saber qué está pasando. 7a. Juan reconoció el rechazo de su mensaje por parte de los líderes religiosos y los llamó generación de víboras. Ay, eso tenía que haber dolido.
porque estaban envenenando a Israel con sus mentiras. ¿Qué valor de Juan al decirles de esta manera? (7b) Juan el Bautista sarcásticamente les preguntó: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Él tenía autoridad para decir esto, ya que pensaban que agradaban a Dios, es decir, que no estaban bajo la ira de Dios, debido a que eran descendientes de Abraham. Había 400 años de silencio. Eran cautivos en su propia tierra y seguían pensando que estaban bien, era bien seguir así, que lo tenían todo resuelto. Y tan fácilmente yo hallo en mi vida personal que tiendo a querer ayudar, que tiendo a querer hacer mis cosas, las cosas, inclusive la obra del Señor, a mi manera. Pensando que mi manera es mejor, que tal vez Dios necesita un poco de apoyo, de ayuda mía. Juan les dijo a los fariseos: el ser descendientes de Abraham no les hace rectos delante de Dios. Si han cambiado sus mentes, compruébenlo con sus obras, no al revés. Santiago dice: si tienes fe, demuéstralo en tu vida diaria. Es una demostración, no es un requisito. Están creyendo en su abuelito Dios. Y Dios no tiene nietos. Mateo 3:9. Juan reprendió a los líderes religiosos por enseñar a los israelitas que su relación con Abraham les hacía agradables a Dios. Ellos eran los culpables. Ellos estaban instruyendo esto, enseñando esto. Les convenía, les favorecía en su sistema de poder, su sistema actual de gobernar. Mateo 3:9a. Los israelitas creían que el ser descendientes de Abraham garantizaba que ellos serían parte del reino eterno de Dios. Ahora, honestamente, hay que ser honestos. Uno pensando en que va a ser un reino terrenal, que iba a venir, y viéndolo de esa manera, uno fácilmente puede pensar que, bueno, va a venir el Mesías, va a atacar y va a destruir a todos los enemigos, y por ende, claro, porque somos descendientes de Abraham, vamos a entrar. Lógicamente, yo caería en lo mismo. Pero Juan está diciendo no es así. 9b, Juan sarcásticamente indicó que el ser hijos de Abraham no tenía mérito alguno para la salvación. No fue nunca mérito para salvación. Abraham no fue judío primero cuando Dios le declaró justo. No tuvo que ser circuncidado para ser considerado recto. Mateo 3:10, Juan explicó que el juicio divino debe preceder al establecimiento del reino. Eso hemos visto. En varios pasajes eso fue anunciado, que primero debían volver. y 12, Juan humildemente reconoció que el ministerio del Mesías era mucho más grande que su propio ministerio. No soy digno de quitarle ni las sandalias. 11a, el ministerio de Juan involucraba el bautizar por inmersión personas en el agua. Era una identificación con el mensaje. La señal del ministerio del Mesías incluiría también el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego, profetizado en el Antiguo Testamento, según Ezequiel 36, 25 al 27 y Joel 2, 28 al 29. ¿Podemos leer Joel, por favor, hermano? Joel 2, 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos
soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces esto era una señal de la venida del Mesías, el bautismo de fuego. Perdón, me estoy adelantando. Ministerios de salvación del Espíritu Santo. Tenemos el ministerio de convencer, según Juan 16, 7 al 11. El ministerio de regenerar, Tito 3, 5. El ministerio de morar, 1 Corintios 3, 16. De sellar, según Efesios 1, 13 al 14. De bautizar, 1 Corintios 12, 13. De repartir, 1 Corintios 12, 11. Dos posiciones de identidad. Las cosas viejas en Adán y las cosas nuevas en Cristo. Vamos a hacer una comparación. El viejo en Adán, las cosas viejas en Adán es condenado. Eso lo vemos en Romanos 5, 18. El justificado es aquel que está encontrado en Cristo, su identidad está en Cristo. ¿Y cómo está uno hallado en Cristo? ¿Cómo uno se halla en Cristo? Por la fe. El objeto de su fe es la obra de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es declarado injusto, inmoral, condenado, Romanos 5:19. Sin embargo, el que está en Cristo es declarado justo. Es espiritualmente, según Efesios 2:1. Pero aquel que está en Cristo es declarado espiritualmente vivo. Efesios 2, 5 al 7. Aquellos que están en Cristo, están unidos con Cristo. Colosenses 2, 12 al 13. Identificado con Cristo. Gálatas 3, 28. Uno que está en Cristo es declarado hijo de Dios. Nos adoptó. Somos sacerdotes y protegidos por Dios. Tenemos perdón de pecados. Justicia y vida eterna. El momento de creer, el momento de estar hallado en Cristo, uno tiene vida eterna. El bautismo de Jesús. Vamos a leer Mateo 3, 13 al 15, hermano. Este pasaje está indicado en Marcos 1, 9 al 11 y Lucas 3, 21 al 23. 13 al 15 o al 17. 13 al 15, hermano. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Muy bien. 13. Jesús vino. Entonces aquí tenemos el viaje de Jesús a Judea para ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Ya? Entonces va a ir de Galilea y se va a ir a Judea. Ahí está la caminata por ahí. ¿Qué tal eso? Yo prefiero ir en auto. El Jordán. El bautismo de Jesús. Bien. Interesante que cuando Cristo hace la misma caminata ya no hace por el Jordán, sino va por Samaria. Jesús vino a Juan el Bautista con el propósito de ser bautizado. 14. La declaración de Juan mostró su humildad.
Una vez más, no está mirando en sí, no está mirando la creación, sino desde el punto de vista divino. Juan fue el primer profeta en Israel después de 400 años de silencio. Y todavía estaban rechazando sus profetas. 14b. Jesús buscó ser bautizado por Juan, siguiendo así el patrón del Antiguo Testamento, que los reyes eran ungidos por un profeta en preparación para gobernar. Esto hemos visto Samuel, ¿verdad? Con Saúl y David y Natán a Salomón. El bautismo de Jesús era parte del plan del Padre. Este bautismo identificó a Jesús con el mensaje del reino. No es el mismo, ojo, no hay que equivocarse con el bautismo de hoy del creyente. La Trinidad se manifiesta en estos versos 16 al 17, hermano, por favor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, si estuvieses ahí parado y mirando, observando el evento, podías haber sacado tu iPhone y grabado la voz audible de Dios, ¿verdad? No sé del iPhone, pero la voz audible sí. 16. Juan se refirió a este evento en Juan 1, 32 al 34. 17a. De las 3 ocasiones, esta es la primera vez durante la vida de Cristo que el Padre habló. Con las palabras: en quien tengo complacencia. Qué lindo que el Padre diga eso de su Hijo. El Padre verificó la rectitud, justicia de Jesús, su Hijo. Esto era una verificación de la persona de Cristo. Una doctrina breve de Jesús como profeta, sacerdote y rey. Jesús, quien reveló la verdad de Dios, según vemos en Juan 1, 16 al 18, fue el profeta mayor y cumplió Deuteronomio 18, 15. Hermano, por favor. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ok, entonces, profeta. Un profeta en medio de ti. Como sacerdote, Jesús representó al hombre ante Dios. Su sacrificio en la cruz fue suficiente para todo pecado. De eso se trataba el altar de incienso. Estaba representando el sacerdote ante el Señor en oración. Cristo es un sacerdote según el orden del Melquisedec. ¿Quién era sacerdote y rey? Veíamos ahí Abraham dando homenaje. Cristo estaba calificado para el oficio, el cargo sacerdotal. Eso vemos en Hebreos 1:3, hermano. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en sí todo el libro de Hebreos, ¿no es verdad?, cubre el sacerdocio de Cristo. Número 3, Dios designó a Cristo para ser sacerdote. La diferencia entre Melquisedec y Cristo es que Melquisedec era pecador, Cristo no. El sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón.
El sacerdocio de Cristo es eterno. Hebreos 7:25, hermano. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bien, hemos visto como profeta, como sacerdote, ahora veremos como rey. Como rey, Cristo tenía la autoridad para reinar sobre toda la tierra, pero no lo hará hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo estrado de sus pies. ¿Se acuerdan los pasajes que leímos anteriormente? El Salmo 110 trata con esto. Miremos algunos comentarios. El Señor Jesucristo ocupa estos tres oficios, cargos, simultáneamente, haciéndolos superior a todos los que han ocupado o ocuparán alguno de ellos. En estos tres oficios, Cristo reveló a nosotros el conocimiento de Dios, logrando la reconciliación a través de la expiación en la cruz. Y un día gobernará sobre toda la tierra. Primero vino como profeta en Moisés, ahora es gran sumo sacerdote. Hermano, Hebreos 4, 14 al 16, y con esto terminamos mi parte. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por estos pasajes que hemos leído esta mañana, la autoridad de tu palabra, Señor. Y Padre, al iluminarnos esta palabra, Señor, el Espíritu Santo nos muestra, Padre, estas verdades y ayúdanos, Señor, a poder entender tus verdades de parte de ti, como tú quieres que entendamos o veamos este mensaje, Señor. Y que no estemos filtrando de acuerdo a nuestros ojos. Padre, deja que permite, Señor, que podamos entender más y más de estas verdades, Señor. Te agradecemos por el tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien, gracias, hermano John. Anoche han llegado algunos hermanos, como los hermanos Víctor Arancibia de la Iglesia Bautista, Dios es amor, ¿no? Puerta al cielo. ¿Dónde están los hermanos? Pónganse de pie. Ha llegado con su esposa, hermano Víctor. Bienvenidos y un aplauso, démosles por llegar. También nuestro hermano Euler Inovores con su esposa de la Iglesia Nueva.